Continuamos en el Mañana News de La Octava y ya lo sabe, los jueves son jueves de benditas redes sociales con Pepe Galaviz, nuestro especialista en redes sociales y comunicación política. Pepe, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pancho, muy bien. ¿Estás en tu casa? ¿Estás haciendo feliz al doctor Hugo López-Gatell? Muchas gracias. Así es, Pancho, estamos quedándonos en casa y manteniendo su sana distancia. Perfecto. Oye, Pepe, hubo un tema justamente que fue saliendo hasta hace un par de días esta semana del presidente López Obrador contra las celebridades prácticamente. Así ¿Cómo es. se fue desarrollando este tema? Pues mira, el tema del coronavirus, que es el tema que hemos hablado durante los últimos 2 meses, ha provocado que muchas personas, muchos funcionarios, muchos exfuncionarios públicos, algunas celebridades, artistas y demás, den su opinión referente a las decisiones que el gobierno está tomando. Y las opiniones que han dado en algunos casos han sido críticas, que ya sabes que al presidente no le agradan mucho. Y en esta semana ocurrieron que dos personajes muy famosos hicieron comentarios referentes a las medidas tomadas por el gobierno federal y pues no fueron muy bien recibidas. El primer caso fue el caso de Eugenio Derbez, donde exponía la situación de un supuesto doctor del IMSS en Tijuana, ahí paisano tuyo, y donde exponía de cierto modo las carencias a las que los médicos estaban expuestos en la operación de su trabajo del día a día. Y pues bueno, después el famoso futbolista Chicharito Hernández, que ahora juega en la Liga MLS, también realizó comentarios referentes a estas medidas, pero no fueron comentarios que había hecho de manera reciente. Inclusive lo que hay que destacar, o lo que tenemos que mencionar, es que los comentarios particulares de Javier el Chicharito Hernández fueron descontextualizados de dos lugares. Uno, de una entrevista que le hizo Jorge Ramos el 3 de marzo, donde mencionaba que pues, no le parecía que las medidas que el presidente estaba tomando para el COVID eran suficientes. Y previo a esto, el dios del internet, como se hace llamar a sí mismo, el Escorpión Dorado, le había hecho una entrevista donde también el Chicharito decía que pues no estaba muy contento con las decisiones que el gobierno estaba tomando referente a dos cuestiones en particular, uno a la inseguridad y otro al tema de los feminicidios. Estos fragmentos de la entrevista del Chicharito fueron descontextualizados y medianamente acomodados como una crítica particular a las medidas del coronavirus. Y pues bueno, se hicieron virales, comenzaron a hablar de la crítica particular del Chicharito, y en una mañanera el presidente Andrés Manuel dijo que esta, como otras tantas críticas, la que había hecho Thalía, la que hizo Eugenio Derbez y la que hizo el Chicharito, eran una vez más obra de los conservadores. Dijo que ya no sabía quiénes eran, que ya no sabía que los conservadores ya no sabían qué hacer, y que pues era una medida más para demeritar las acciones que el gobierno estaba teniendo, ¿no? O sea, ¿dirías que el presidente cayó en una fake news del Chicharito? Pues más que el presidente haya caído en una fake news, todos caímos en la fake news de la descontextualización de los fragmentos, ¿no? El presidente, en realidad la fake news no fue que él realizara una crítica a la medida particular del COVID, sin embargo, ni que estuviera criticando de manera férrea, ácida o recalcitrante pues al gobierno. Simple y llanamente dio una opinión como cualquier ciudadano creo que tiene derecho a hacerlo. Sí, exactamente. Y de repente nos perdemos en el debate en redes sociales a que pues, somos seres sociales y estamos politizados, claro, y podemos tener una opinión. Externarla o no nos hace más o menos militantes o críticos de un gobierno, y sobre todo no te hace oposición quejarte, claro, ¿no? Que de repente en redes sociales se ve mucho que si alguien levanta la voz o manifiesta un descontento, automáticamente eres de los malos. Fíjate que la narrativa que el presidente ha mantenido durante todo su gobierno y previo al gobierno sigue siendo la misma, ¿no? Conservadores contra fifís, chairos contra
chairos contra no sé qué otro adjetivo calificativo se le pueda dar, pero al final sigue siendo una narrativa de buenos contra malos. Y esa narrativa funcionó durante campaña, pero durante gobierno nos comenzamos a dar cuenta que ya no es tan vigente. ¿Por qué razón? Porque justamente los deportistas y los artistas o miembros que antes no estaban tan politizados, con la figura de Andrés Manuel como candidato, mostraron su apoyo abiertamente y se politizaron, a pesar de que durante mucho tiempo habían estado pues ocultos ante estas situaciones o ante esta oportunidad de opinar. Mismos sectores que ya en el gobierno de Andrés Manuel han comenzado a cambiar de cierto modo su percepción y han comenzado también a criticar al gobierno, cosa que me parece extremadamente necesaria. En sociedades y en democracias más desarrolladas, por ejemplo en Estados Unidos, se utiliza inclusive el factor de la crítica social o de la crítica política como uno de los mayores insumos para comediantes y cosas por el estilo, ¿no? En México aún no llegamos a una democracia tan avanzada, justamente por medidas o por comentarios como los que hace el presidente, donde sigue poniendo como los malos a quienes lo critican y a los buenos como los que lo siguen fielmente. ¿Qué me parece o qué es lo que creo que se tiene que hacer? Justo este medidor o este termómetro que nos dan las redes con la temperatura de los comentarios es que cada vez son más los que de manera orgánica sí apoyan las críticas que hacen al presidente, sin que esto implique que estén en su contra. Y también cada vez son más inclusive los que apoyaban al presidente y de pronto están comenzando a mostrar alguna posición de duda o de rechazo ante algunas de las medidas. Y viene a mi mente la fábula de Pedro y el Lobo, ¿no? Donde, pues, Pedrito decía que venía un lobo y no venía, y venía un lobo y no venía, y venía un lobo y no venía. Y justo esto a colación de la narrativa del presidente donde todos están en su contra, todos los que lo critican es porque no lo quieren, porque son conservadores, porque son fifís, porque son orquestados por el PAN o por el PRIAN. Y me parece que el riesgo de seguir manteniendo esta narrativa es que, pues como a Pedro y el Lobo, ya después de cierto momento comiencen a dudar de él. Claro, por supuesto, y de verdad creo que vale la pena en un momento posterior igual y ya que, como todo en estos momentos, ya que pase el coronavirus, armar una mesa larga y diversa para discutir este punto precisamente que tocas, Pepe. Cómo el presidente López Obrador siempre le gustan los contrastes, crea enemigos, y eso es una estrategia política muy válida, solamente que hay veces que ya no es efectiva, ¿no? Y en este caso pareciera que se vuelve un poco recurrente. Está bien cuando inventaba el molino de viento de los conservadores, perfecto, va con una narrativa histórica, con una narrativa transformadora. Y entonces cuando también decía, bueno, es que el problema es la corrupción, entonces atacamos el problema de la corrupción. Pero de repente ya irte contra estas figuras públicas que manifiestan un descontento, pues no lo quiero decir en un mal sentido, pero pues simple, ramplón, válido, muy ciudadano, decir, bueno, me gusta, no me gusta. No son los grandes especialistas, no es la gran crítica, pues se sabe desde el inicio, pero son ciudadanas y ciudadanos que tienen una opinión, que la pueden externar, y en este caso es negativa, y uno puede vivir con eso. Sin embargo, a veces el presidente López Obrador dice, no, si estás poquito en mi contra, eres del grupo de la mafia de los conservadores, de los que no quieren la transformación. Y esos contrastes son de repente ya problemáticos en situaciones como la que tenemos del coronavirus. Exactamente, porque mira, justamente en este contexto del coronavirus, donde todos estamos ávidos de información y donde estamos ávidos de saber qué pasa, el mensaje de Eugenio Derbez, por ejemplo, me parece que de cierto modo muestra cierta irresponsabilidad dentro de su buena intención. ¿Por qué razón? Porque ya después el titular del IMSS, Zoé Robledo, en una entrevista con Azucena Uresti, sale a aclarar ciertos detalles. A destacar de Zoé, uno, que se haya dado el tiempo para aclarar,
me parece que responde uno a que el tema creció demasiado y dos a que pues él está también con toda la disposición para seguir contestando, aún a pesar de que, y se le veía en su rostro, estaba cansado y estaba pues genuinamente preocupado y está genuinamente preocupado por la situación que los médicos han estado externando. Me parecería que sería como en esta semana el tema más álgido de la conversación referente al coronavirus en redes, donde cada vez surgen más videos de doctores, de enfermeras o de gente que trabaja en el sector salud, de cierto modo quejándose o haciendo evidentes ciertas carencias que el sector salud tiene. Y me parece que el trabajo que están haciendo en el IMSS, los titulares, así como los titulares del sector salud o de la Secretaría de Salud, comienza a verse de nuevo sobrepasado por los volúmenes de conversación, por la buena intención de algunos actores, deportistas y demás, y también por la misma intención que los propios médicos están teniendo para hacer alzar su voz, ¿no? Al final, insisto, las redes nos están sirviendo como un focus group, a ti que te gustan mucho las encuestas y a quienes nos escuchan y que estén relacionados al sector público, nos sirve como un focus group para que si bien nos muestre que no todos están hablando de ello, sí comienza a haber varios sectores que están mencionando un mismo problema y que si no se le atiende de forma y de fondo, esto puede ser que en unas semanas, dado que la cuarentena se va a prolongar, dado que prontamente vamos a entrar en fase 3, dado que van a venir algunas medidas restrictivas y que evidentemente el coronavirus va a seguir siendo una realidad y que con esta triste realidad que está teniendo, pues va a seguir habiendo pues pérdidas humanas. El objetivo sería aminorar el daño colateral que esto pueda causarle a todas y a todos los que estamos involucrados en esto. Exactamente, completamente de acuerdo. Oye, particularmente con el caso de Gatell, quisiera retomar contigo la siguiente semana ese tema, claro, porque ya te lo había platicado en algún punto. De repente, Hugo López-Gatell pasa de gran comunicador a tener unos traspiés y unos errores que de verdad uno le cuesta trabajo, y esto parecería que no existe una estrategia de comunicación per se. Sin embargo, sí hay una política pública y él, con la voz cantante buena que tiene y con el buen comunicador que es, pues logra sacar a flote un barco que de plano parecía que no tiene rumbo. Pero ¿te parece si regresamos con eso la siguiente semana? Claro que sí, Pancho. Estamos a la orden, estamos pendientes, nos vemos en las redes y pues en sus casas todos. Y por cierto, qué bonitas plantas tienes allá atrás. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Pancho. Aquí estamos, rodeándonos de verde. Hasta luego. Un saludo.